El mismo Maduro que te decía hace un par de días que estaba en abierta negociación con Estados Unidos y que invitaba a los inversionistas americanos a Venezuela, el mejor país para invertir en el mundo, según él, es el que te dice hoy iracundo y seguro bajo el efecto de sustancias que lo mantienen en pie y le controlan la ansiedad, que no le importa un pito lo que diga o haga el imperialismo. Son adorables. ¿Por qué? Porque hace pocas horas tanto el presidente Donald Trump como Marco Rubio han lanzado sendas declaraciones en contra del dictador bananero de Nicolás Maduro, y ya les amplío esto. Las reacciones internacionales no se han hecho esperar, desde Colombia en su parte buena, pero hasta el sujeto que tiene preferencias por la gente pequeñita, usted sabe, Evo Morales, no puedo decir la palabra porque si le pongo esa etiqueta a Evo, YouTube se pone sensible, ha salido en defensa del sangriento tirano. Que no pase desapercibido el peso de las reacciones. Y SOS Orinoco denuncia devastación minera ilegal en Canaima y advierte impacto nacional en energía y biodiversidad. Y Padrino López denuncia que un avión de inteligencia de Estados Unidos violó la región de información de vuelo de Venezuela. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. 1 año, 12 meses, 365 días desde que el régimen de Nicolás Maduro perpetró el robo electoral más descarado, obsceno y vulgarmente criminal de la historia reciente del continente americano. Un fraude tan grotesco, tan documentado, tan evidente, que ni siquiera tuvieron la decencia de disimularlo. No hubo elección, hubo una puesta en escena, un teatro sin público, una farsa escrita en Miraflores y actuada por los verdugos de siempre, los militares, el CNE, los jueces serviles y una comparsa de supuestos opositores funcionales que jugaron su papel de extras a cambio de sus cuotas de miseria política. El 28 de julio de 2024, Venezuela no votó, fue violentada, como usted recordará, violada políticamente con las botas puestas y los votos marcados antes de que se imprimieran las actas. Porque cuando inhabilitas a la candidata que arrasaba en las encuestas, cuando persigues a su equipo, cuando encarcelas a sus colaboradores y cierras sus comandos de campaña, cuando impides la observación internacional seria, manipulas el padrón electoral, saboteas el sistema electoral y fabricas resultados a conveniencia, eso no era una elección, era una selección, un golpe de Estado con tinta y papel, pero con las mismas consecuencias de siempre: hambre, exilio y una represión brutal. Y mientras eso ocurría, ¿qué hacía el mundo? Balbuceaba. Desde la Unión Europea hasta los Estados Unidos pasaban comunicados. Usaban palabras como preocupación, anomalías, condiciones no ideales, y el dictador se reía. Se reía porque sabía que al final todo se trata de petróleo, migración y estabilidad, que con algunos gestos y rehenes liberados podría seguir gobernando con puño de hierro mientras firmaba acuerdos con sonrisa de burócrata. Lo que ocurrió hace 1 año fue el entierro formal del voto como herramienta de cambio en Venezuela, y parece mentira que ayer unos tantos se prestaban para darle continuidad a ese teatro. Y no haberse presentado no significaba rendirse tampoco. Significa entender que ya no estamos ante un régimen autoritario con apariencias de democracia, sino frente a una estructura mafiosa que controla el poder como un cártel, por la fuerza, el miedo y la complicidad internacional. Pero no desde hace 1 año, desde que se instalaron. Hoy, a 1 año del fraude, no podemos permitir que el silencio normalice a estos tipos. No podemos permitir que el exilio lo olvide. No podemos permitir que la normalización nos distraiga. Porque si hay algo que ha quedado claro en estos 25 años de chavismo, es que no se les derrota jugando bajo sus reglas. Hoy no es un aniversario, es un memorial. Un memorial de la democracia violada, del voto secuestrado y de la justicia extraviada. Pero también es un llamado a no acostumbrarnos, un llamado a no tragarnos el cuento de la realpolitik para aceptarlo todo, un llamado a seguir luchando desde donde estemos, con lo que tengamos, hasta que en Venezuela el poder vuelva a ser de nosotros, y no una cúpula criminal con uniforme, con toga o con sotana. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó en apenas pocas horas este domingo duras declaraciones contra la administración de Nicolás Maduro durante un acto en Escocia, donde aseguró que Maduro continúa enviando drogas a territorio estadounidense. ¿Aló? Diosdado.
Tenemos a Venezuela comportándose de una manera diferente. Ellos continúan enviando personas que nosotros rechazamos a nuestra frontera. Siguen enviando drogas a nuestro país, Venezuela. Han sido muy desagradables y no podemos permitir que eso suceda. Afirmó en declaraciones a la prensa antes de iniciar una reunión en su complejo de golf Thornbury, al oeste de Escocia, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Siguen enviando drogas a nuestro país, Venezuela. Han sido muy crueles y no podemos permitir que eso suceda. Trump también insistió en que su administración había logrado tener la frontera más segura de la historia de los Estados Unidos y sugirió que el flujo migratorio y el narcotráfico desde Venezuela representan una amenaza directa a la seguridad estadounidense. Más temprano, el actual secretario de Estado, Marco Rubio, reafirmó su postura firme contra el régimen chavista. A propósito, de hecho, de cumplirse un año de la controvertida reelección de Nicolás Maduro, calificada como fraudulenta por buena parte de la comunidad internacional. Un descaro a todas luces. Estados Unidos se mantiene firme en su apoyo inquebrantable a la restauración del orden democrático y la justicia en Venezuela. Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo, expresó Rubio en un comunicado oficial. Pero fue más allá. Acusó a Maduro de ser el líder del Cártel de los Soles, esta organización criminal que Washington ya ha catalogado como grupo narcoterrorista. Maduro es el líder de la organización narcoterrorista Cártel de los Soles y es responsable, escúchese bien, responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, sentenció Rubio. Pero también ratificó este domingo el inquebrantable apoyo de la administración Trump al pueblo venezolano, al cumplirse el fatídico año de las elecciones presidenciales del 28 de julio, acompañando al pueblo venezolano. Un año después de otra farsa electoral. Un año después que el dictador Nicolás Maduro desafiara la voluntad del pueblo venezolano al declararse ganador sin fundamento. Estados Unidos se mantiene firme e inquebrantable en apoyo a la restauración del orden democrático y la justicia en Venezuela. Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo. Maduro es el líder de la organización narcoterrorista Cártel de los Soles, designada como tal y responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Maduro, actualmente acusado por nuestra nación, ha corrompido las instituciones venezolanas para facilitar el esquema criminal de narcotráfico del cártel hacia los Estados Unidos. Durante años, Maduro y sus secuaces han manipulado el sistema electoral venezolano para mantener su control ilegítimo del poder. Al programar las elecciones municipales en vísperas del aniversario de las elecciones presidenciales fraudulentas del 28 de julio, el régimen pretende una vez más desplegar al ejército y a la policía para reprimir la voluntad del pueblo venezolano. Estados Unidos seguirá trabajando con nuestros socios para exigir responsabilidades al régimen corrupto, criminal e ilegítimo de Maduro, quienes se aprovechan de las elecciones y usan la fuerza para alcanzar el poder, socavando los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y es que, como siempre digo, nada en política es casualidad, que casi de manera coordinada y a distancia, las figuras más relevantes de la política de los Estados Unidos endurezcan el discurso nuevamente y al cumplirse además un año del monumental fraude es toda una declaración de intenciones. Esperemos que pasen a la acción, la que necesitamos muy pronto. Valorar las reacciones internacionales nos habla de lo importante de la postura, no solo de los Estados Unidos, sino de actores que se niegan a normalizar la barbarie etiquetada como el PSV. La designación del Cártel de los Soles como terroristas es sin duda la cama hecha para que suceda algo más. Lo que no quiere decir que lo que tanto anhelamos vaya a suceder a juro y porque sí, pero las condiciones ya están. Entonces, cuéntame sobre este intercambio de prisioneros entre tres países que involucró a El Salvador y Venezuela con Estados Unidos. Sí, bueno, empecemos por quién estaba en El Salvador. Quienes estaban en El Salvador eran unos 250 miembros de Tren de Agua, que es una organización designada como terrorista. Es una pandilla callejera de Venezuela. Normalmente los tomarías y los deportarías de regreso a su país de origen. El problema es que Venezuela estaba usando eso como un arma contra nosotros. Ellos decían, está bien, lo haremos. Solo aceptaremos deportados si nos dan esta concesión o aquella concesión.
Cuando Joe Biden era presidente, hizo un trato con los venezolanos sobre las deportaciones y a cambio, 2 narcotraficantes condenados que resultaron ser sobrinos de Nicolás Maduro fueron devueltos. Su hombre de confianza, su encargado del dinero, su secuaz, el tipo que recolectaba todo su dinero alrededor del mundo, también fue acusado, estaba en una prisión en Estados Unidos. Fue liberado, le dieron todas estas concesiones. En el caso del presidente Trump, él dice, no te voy a dar ninguna concesión. Así que, como Venezuela no los aceptaba, los enviamos a El Salvador, que los alojó en sus prisiones. Ahora se presentó una oportunidad para que esas personas fueran enviadas, esos criminales, esos pandilleros, fueran enviados de regreso a donde pertenecen, que es Venezuela. De ahí es de donde vinieron. Maduro, que ni siquiera es el presidente de Venezuela, es un líder del narcotráfico, está acusado de narcotráfico por el Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos y él quiere desesperadamente que le quiten esa acusación. Eso es lo que él quiere. Él no va a conseguir eso y no lo consiguió y esa es una gran diferencia con lo que se vio en el pasado. Si hubiéramos hecho eso, en 5 días habrías visto a 10 estadounidenses más arrestados, porque es lo que hacen estos países. Arrestan a estadounidenses sabiendo que pueden usarlos como fichas de negociación, pero no con esta administración. En una de las reacciones decía Tammy Bruce, el régimen de Maduro continúa reprimiendo la voz de los venezolanos. Estados Unidos colaborará con sus socios en las Américas para apoyar el retorno de Venezuela a la democracia y contrarrestar a Maduro y su narcotráfico y narcoterrorista Cártel de los Soles. Pero es que también la precandidata Vicky Dávila se pronunciaba al respecto, además dejando muy claro un punto que se deriva de dicha inclusión del Cártel de los Soles, uno del que venimos hablando los últimos días. Atentos al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y lo que dice sobre el aliado de Petro en la zona binacional. Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo. Maduro es el líder del Cártel de los Soles, una organización narcoterrorista que se ha apoderado de un país y está acusado de introducir drogas en los Estados Unidos. Por eso la tal zona binacional es tan peligrosa para Colombia, cocaína pura. ¿Qué está negociando este gobierno con el narcodictador Maduro? ¿Y saben a qué me huele a mí esto? Aparte de que van a comenzar a delinquir abiertamente y a sembrar coca por doquier con la anuencia de ambos gobiernos, que están armando su franja de Gaza suramericana, ¿sí? Por si pierden el poder, desde allí intentar retomarlo. Un mini país a medida, una forma de prepararse para su caída y de volver a la época de la guerrilla en Venezuela con sus fuerzas de choque. Nada pinta bien en esta zona, nada bien. Y muchos de ustedes se dieron cuenta de esto, los leí en los mensajes. Es descarado, por decirlo menos. Pero el mismo Maduro que te decía hace 2 días que estaba en abierta negociación con los Estados Unidos y que invitaba a los inversionistas americanos a Venezuela, el mejor país para invertir en el mundo, según él, es el que hoy te dice, o ayer, iracundo y seguramente empolvado, que no le importa un pito lo que diga o haga el imperialismo. Esto sucedió luego de actuar para las cámaras como un votante en una democracia inexistente. Un extra de muy mala calidad. Nos importa un pito lo que haga el imperialismo. Venezuela sigue su vida política, económica, social, cultural, para no decir una palabra que no debo decir, pero nos importa un pito. Pi. Ustedes se imaginan qué palabra y la pueden poner en todos los idiomas. Lo que el imperialismo diga o haga. Nosotros somos gente rebelde, férreamente rebelde, digna, soberana. Férreamente rebelde, ya te digo yo dónde o cómo vas a terminar, dictador. Déjame y pongo un pito. Ya tú sabes dónde es, dictador suelo. Y hablando de dictadores, el general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de la Defensa y Soberanía, denunció hace pocas horas la incursión de una aeronave de inteligencia tipo RC-135 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la región de información de vuelo FIR de Venezuela. La denuncia fue realizada durante un balance del nuevo fraude electoral del 27 de julio. Padrino, Arrecho tiene más información que tú. Me refiero al usuario de X. Allí vimos cómo un avión de inteligencia del tipo RC-135 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, haciendo un orbitaje aquí por como a 80 millas más o menos al norte de La Orchila. Eso es un avión de espionaje, un avión de inteligencia que violó
solicitó permiso, presentó plan de vuelo, cosa que es muy raro, ¿no? En ellos, porque ellos no presentan plan de vuelo. Ellos no respetan autoridad alguna en el mundo entero. Y en la torre de control de Maiquetía le dijo que no estaba autorizado. Ha violado el sistema de seguridad aeronáutico, ha violado la región de información de vuelo, no ha violado la soberanía del espacio aéreo, no. Ha violado la región de información de vuelo, que es sencillamente violar las normas aeronáuticas. Y en esa región la autoridad somos nosotros. Nosotros en innumerables ocasiones con nuestra aviación militar bolivariana, nos hemos acercado a esas aeronaves que acostumbran a hacer esto, pero bueno, ellos se antojaron de hacerlo ahorita en elecciones. Para finalizar, destacó que la aviación militar bolivariana ha interceptado en innumerables ocasiones aeronaves que se acostumbran a realizar este tipo de acciones. Pero, padrino, por lo que sea, esta vez no. Cuando todo el estamento militar está activo y movilizado, no lo hiciste. Malo, padrino. Qué mal se ven. Sí, claro, van a estar interceptando nada. Cuando hace esta declaración en un video prácticamente grabado en un Nokia 6120 con el que se jugaba la culebrita y ni cámara tenía. Pero basta que sepan de unas chicas que estampan unas franelas a pedido, porque ahí sí son los malotes. Qué lamentable es ver a esta caterva de payasos disfrazados de aceitunas con hueso. Y la organización SOS Orinoco denunció la expansión descontrolada de una minería ilegal en una isla del río Caroní. Ya entienden por qué Zapatero anda por aquí dando vueltas, ¿no? Ubicada dentro del Parque Nacional Canaima, en el estado de Bolívar. La ONG alertó sobre la grave destrucción ecológica, el uso de mercurio y la amenaza directa al sistema energético nacional que representa esta actividad ilícita. Una amenaza al embalse de Guri y al sistema eléctrico nacional. El Caroní es el río que alimenta el embalse de Guri, donde se ubica la central hidroeléctrica Simón Bolívar, responsable de generar cerca del 70% de la electricidad en Venezuela. Cuidado con un megapagón. La presencia de sedimentos generados por la minería, denunció SOS Orinoco, reduce la capacidad de almacenamiento del envase y deteriora las turbinas hidroeléctricas, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Pero es que estos no se van a dar cuenta hasta que colapse el asunto. El impacto, según la ONG, no se limita al ecosistema local, sino que tiene consecuencias estructurales para todo el país, ya golpeados por recurrentes apagones y colapsos eléctricos. La actividad ilegal afecta 56,96 hectáreas divididas en 5 zonas de minería intensiva, lo que representa una pérdida del 35% del bosque ribereño en la isla de Apacara, ubicada en el corazón del Parque Canaima. Además de ser un parque nacional protegido, fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, lo que hace aún más alarmante la permisividad con que se opera la minería en su interior. El pasado 14 de abril, líderes indígenas del sector 2 Caramata Canaimo reconocieron en un comunicado la presencia de minería ilegal en la zona desde hace más de una década y su participación limitada en ella, al tiempo que manifestaron la necesidad de migrar hacia prácticas sostenibles con el ambiente. Inacción del régimen y señalamiento directo, porque SOS Orinoco increpó directamente a Nicolás Maduro, al ministro de la Droga, Diosdado Cabello, al jefe del Comando Estratégico Operacional de la FAN, el general Domingo Hernández Lares, y a los responsables de la Corporación Venezolana de Minería y el Ministerio de Ecosocialismo, parece un chiste, ¿verdad?, por permitir y amparar esta depredación ambiental. La organización exigió respuestas. ¿Quién provee el combustible, la comida, los medicamentos, las carpas y la maquinaria para que operen allí? ¿Qué vías usan? ¿Quiénes otorgan los permisos para explotar oro dentro de un parque nacional y dentro de un patrimonio mundial? Las imágenes satelitales y los testimonios locales evidencian lo que la comunidad internacional y los organismos ambientales han advertido durante años. La minería ilegal en Venezuela no solo es tolerada, sino fomentada como política de supervivencia económica del régimen, con el arco minero del Orinoco como emblema de devastación institucionalizada. El uso de mercurio, el desmonte indiscriminado del bosque y la alteración de los cursos del agua amenazan a las comunidades indígenas, la biodiversidad única del parque y el equilibrio ecológico de toda la región de Guayana. Canaima alberga especies endémicas y ecosistemas milenarios que no podrían recuperarse si la explotación continúa.
pero es que al régimen le importa un pito, como decía Maduro. Pese a los esfuerzos de organizaciones como SOS Orinoco, el Estado venezolano ha guardado silencio o justificado estas actividades, mientras los efectos colaterales, desde enfermedades, desplazamientos forzados, hasta la pérdida de fuentes hídricas, siguen expandiéndose sin control. Pero recuerde que al supuesto presidente todo le importa un pito, así como debería a nosotros importarnos un pito su permanencia en el poder. Saludos especiales a Néstor Terán por hacerse miembro del canal y a Sandra Lucía García y también a Gea Carrizales por sus aportes mediante los Super Thanks. Mucho nos ayudan a que sigamos en esta labor día tras día, al igual que tú, que siempre estás allí. Suscribirte, comentar y darle like a los videos y compartirlos también es una forma muy buena de ayudarnos y es gratis. Los botones están acá abajo. Hey, tenemos un nuevo video en nuestro canal de historias y documentales, una empresa que prometía cambiar el mundo y que terminó como un culto corporativo en bancarrota y liderada por una especie de mesías moderno enloquecido. Esta es la historia que no te han contado de WeWork y ya está disponible en Emblemático. Te lo dejo en el video recomendado que aparecerá en tan solo unos segundos. Y si lo prefieres, también tienes el enlace fijado en los comentarios de este video. Gracias a todos por el apoyo. Esto es Apolítico. Si aún crees que podemos cambiar esto, suscríbete y sigamos peleando juntos por nuestra libertad o nada.